Yo a veces me peleo con los aparatitos. A ver, bueno, ahí nos vamos a quedar con los aparatitos. Hoy queremos compartir la palabra de Cristo. No sé si es claro ahí. Sí, lo logran ver. Gloria a Dios. Estamos en Colosenses, no nos hemos perdido de Colosenses, en el capítulo 3 y verso 16. Hoy queremos compartir precisamente ese pasaje en Colosenses capítulo 3. Estuvimos viendo el domingo pasado que el vínculo perfecto de la unidad es el amor. El amor reúne, esa palabra de 4 letras, los 9 frutos del Espíritu. De tal manera que podríamos decir que esa palabra resume todas las virtudes cristianas que nosotros como hijos de Dios y discípulos de Cristo deberíamos de practicar. No es fácil practicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Creo que todos los que estamos aquí tenemos que ser honestos y reconocer que conocemos mucha Biblia, tenemos mucho conocimiento, pero muchas veces nuestra vida tiene poca práctica. Pero dice Colosenses capítulo 3, verso 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, es lo que vemos ahí. Dice además, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Es interesante darnos cuenta que una vez más tenemos que recordar, y aunque no estamos en clase de inglés ni nada que se le parezca, pero algunos quizá todavía mastican un poquito el inglés. Y lamentablemente no contamos con ayudas de este tipo en español todavía, pero creo que pronto, como al fin y al cabo en Estados Unidos hay 40 millones de latinos ya, ¿verdad? Que hablan español, de repente estos materiales pronto, muchos de ellos son cristianos, van a estar en español. Sin embargo, aquí le quiero yo hacer un estudio un poquito, los teólogos le llaman exegético, pero eso como tiene que ver así como con gético, ¿verdad? Son palabras meras, rebuscadas. En realidad lo que queremos hacer, y esta versión es una versión Strong's, o mejor dicho, una versión King James, pero lo interesante de esta versión es que esos numeritos que usted puede ver ahí son numeritos que, por ejemplo, let thee o word son palabras en inglés, pero let thee, por ejemplo, es solamente una palabra en griego. Nuevamente ahí aparecen los números Strong's Concordance para aquel que quiera de alguna manera teniendo en su casa o aquí en la iglesia que usted puede venir en las mañanas. Existe una Strong's Concordance hebreo o griego español, para que si alguien tiene el tiempo y la oportunidad pueda y hacer un estudio un poquito más profundo, más delicado, más cuidadoso, porque usted va a ver que precisamente lo que vamos a ver hoy es la importancia que la palabra de Cristo, no la palabra de los hombres, sino que la palabra de Cristo sea la que habite abundantemente, ricamente, como vamos a ver que significan todas estas palabras. Ahora, ahí tal vez no se aprecia del todo, quise ponerlo un poquito más oscuro, por ejemplo, la palabra ricamente no se ve tan oscuro ahí, pero eso es lo que significa esto nada más. Pero vamos a ir viendo algunas palabras interesantes que aparecen en este verso, como es la 41-46. Ya no voy a dar los números, sino que sencillamente usted lo puede apuntar ahí en su hojita, en su cuaderno, en su Biblia si quiere, porque es interesante a veces poner con un marcador muy fino el número de esa palabra o la palabra en sí, para que más adelante cuando usted vuelva a estudiar la palabra pueda darse cuenta que esa palabra, qué significa y qué tiene para usted. Plousios. Esa palabra plousios es precisamente, aquí aparece, dice adverbio de 41-45, pero esa palabra plousios es la palabra que aparece aquí que dice que la palabra de Cristo habite
en abundancia. La palabra abundancia es plousios. Se puede traducir, como dice aquí, copiosamente. Entonces nosotros podríamos decir que la palabra de Cristo esté copiosamente. ¿Qué decimos nosotros en nuestro español aquí en Guatemala? Que en Cobán llueve copiosamente. Chipi chipi, ¿verdad? Pero creo que el chipi chipi todavía es muy suave para la palabra copioso, porque copioso es algo muy continuo, ¿no? Entonces dice que la palabra de Cristo está en ustedes copiosamente, o en abundancia, como aparece aquí, o que la palabra esté ampliamente. Pablo, cuando creo que le escribía, si no estoy mal, a los corintios, usted me corrige si recuerda el verso, le decía que estos corintios se habían vuelto estrechos en su corazón. Y él les dice, exhortándolos, motivándolos, no sean estrechos para conmigo. O sea que nosotros nos podemos volver estrechos para un ministro, para un hermano, para una esposa, para los hijos o los hijos para los padres. Pero en este caso, lo que está diciendo es que la palabra sea amplia, sea abundante, que copiosamente la palabra de Cristo habite también de una manera generosa en nuestro corazón. Aparece 2 veces más esta palabra, y si usted me acompaña a Tito, capítulo 3, ayuda mucho la manera como en los contextos se utilizan las mismas palabras para que nosotros podamos ampliar precisamente el concepto de esa palabra. Capítulo 3 y verso 6 de Tito dice, el que derramó sobre nosotros copiosamente, podríamos decir, ¿verdad? Ampliamente, abundantemente, dice la versión Las Américas, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué fue lo que derramó? Si vemos el contexto, la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó. Note que el Espíritu Santo fue derramado copiosamente. Como dice el verso 6, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es que también en los contextos, en los versos paralelos dice que Dios no nos dio el Espíritu Santo por medida. ¿Cuántos han leído ese verso? No nos lo dio por medida. Usted no tiene un pedacito, una porción del Espíritu Santo. Usted no crea que aquellos que Dios usa con dones, o aquellos que predican, o aquellos que enseñan, o aquellos grandes hombres que vemos muchas veces en la televisión, tienen una medida más grande de Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si nosotros nacimos de nuevo, por medio de Jesucristo nos fue derramado ampliamente, abundantemente el Espíritu Santo de Dios. Es la otra forma, o el otro lugar donde esa palabra se utiliza. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1, y verso número 11 también nos indica a nosotros, precisamente ahí se vuelve a utilizar esta palabra. Usted lo puede encontrar ahí en el verso 11, pues dice así, pues de esta manera os será concedida ampliamente. Note que ahí ya no se usa abundantemente, sino que ampliamente. Eso lo hacen los que traducen de acuerdo a los contextos. La entrada, porque no podemos decir, para hablar de una entrada, abundante entrada, no se entendería en español, pero sí ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso es ver que cuando Cristo habla en el Nuevo Testamento para sus hijos, sus conceptos son amplios, abundantes, son copiosos. Entonces quiere decir que la vida del cristiano debe de reflejar amplitud, debe de reflejar abundancia, no abundancia material como todos andan buscando, porque aunque usted diga que no, todos de alguna manera trabajamos duro para buscar tener un poco más. No es cierto, y es válido, siempre y cuando eso no sea el principal motivo de tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Espero que usted esta mañana haya venido un poquito más desinhibido para poder decir amén y con eso decir así sea. Yo estoy de acuerdo con eso. Gloria a Dios. Bueno, note entonces que dice que la palabra de Cristo abunde, sea amplia. Me ponía a pensar hoy en la mañana que al doctor Ríos, los que querían también tener iglesias grandes, porque muchos ministros
sueñan con iglesias grandes, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí tienen un llamado ministerial? ¿Uno? Solo uno. Bueno, usted no levanta la 2. Usted no levanta 3. Bueno, mejor pónganse de acuerdo todos de una vez. Pero yo sé que hay anhelos porque hay promesas de Dios. Sin embargo, yo en una ocasión le dije, mire hermano Otto, ¿usted alguna vez pensó tener una iglesia grande? Y me dijo, no. ¿Se recuerda usted que empezó con 4 familias? En un garage en la zona 8, 1963, para los que más o menos tienen esa idea. No había nacido, dicen algunos, ¿será? Bueno, sí, muchos acá no habían nacido. Yo tenía 3 años apenas. Ya caminaba por lo menos, ¿verdad? Pero la obra todos sabemos que le creció abundantemente, ampliamente. Las puertas del IMSS Central, que todavía están aquí en la 48, yo creo que eran puertas que tenían unos 8 metros de entrada, ¿no es cierto? Eran amplias las puertas de entrada y eran 2 para que entrara ese río de gente, porque literalmente lo que entraba y salía era un río de gente, ¿no es cierto? Pero su interés y su deseo no fue crecer, no era su objetivo, era el objetivo de Dios, para bendecir por medio de ese ministerio, por medio de esa palabra, que yo creo que fue un hombre muy fiel a la palabra de Cristo, porque note que dice que es la palabra de Cristo. Eso me recuerda a mí otro verso que dice en la Escritura, el que predique las palabras de Cristo. Qué tremendo compromiso para el que predica, ¿no es cierto? Porque nuestra responsabilidad es predicarle a usted no nuestras palabras, no nuestras ideas, sino que nuestro interés es predicarle a usted la palabra de Cristo. La pregunta es, ¿cuántos verdaderamente logramos capturar la palabra de Cristo para traérsela a las ovejas? Y la responsabilidad suya es discernir, examinar. Para eso tiene Espíritu Santo, para que la palabra que es de Cristo, tómela. La palabra humana, deséchela. Ojalá que tenga buen discernimiento para no desechar la palabra de Cristo y quedarse con la palabra humana, porque hoy se predica mucha palabra humana. Y la palabra humana generalmente son todas aquellas cosas que entendemos nosotros que son de beneficio personal para esta vida. Y claro está que hay promesas para esta vida también. Porque lo hemos visto, a los que dejaron padre, madre, dejaron muchas cosas, el Señor les dijo, bueno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron en esta vida. ¿Lo ha leído usted? Pero en la venidera, la vida eterna. Amén. La otra palabra interesante que dice Colosenses 3 es que esa palabra de Cristo habite. No tomé esa palabra ahorita, habitar, pero quiero decir algo antes de pasar a Sofía. No, o Sofía. Sofía dice aquí, ¿verdad? Con tilde. Mire, ya no leo yo bien. Aunque ahí parece una I nada más, ¿verdad? Sofía arriba y Sofía. Lo que pasa es que es Sofía en griego y ya Sofía en una transliteración, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos se va a recordar de doña Sofía usted. Pero note que la palabra de Cristo no es que vaya de visita o de paso en nuestro corazón o en nuestra mente. Tampoco dice que debe habitar, porque ¿qué es habitar para usted? Para mí habitar es quedarse en un lugar. Usted habita en su casa. Cuando usted recibe visitas, las visitas habitan, pero van de paso. Uno de los grandes problemas que yo creo que sucede y que yo no sé si usted ha meditado, es que existen demasiadas, llamémosle, distracciones que generalmente se dan en medio de una enseñanza, en medio de una predicación, y muchas de esas, tropiezos, distracciones, son de orden espiritual. Oyendo allá en Los Ángeles predicar al hermano Otito, volvimos a recordar con Yadira algo que el doctor decía. Usted también lo va a recordar, porque él a veces miraba gente dormitando en los cultos. Y él llegaba a pensar que lo que sucedía en algunos es que venía un espíritu de sopor sobre ellos.
Llamativamente, el doctor, que era muy, muy observador, y bueno, a veces estaba desde un punto muy alto, especialmente cuando el púlpito estaba bastante arriba, y podía notar a gente que en la alabanza danzaba, brincaba, hacía, movía, como para pensar que no estaba cansado. Y que uno quería entender que era el Espíritu el que lo estaba moviendo, pero llamativamente en el momento de la palabra se dormía. Y el doctor lo observaba. Y entonces él entendía que no era natural. Ahora que estuve por las regiones del norte, pude ver una hermana que precisamente en la alabanza brincaba, danzaba, gritaba, se tiraba, se acostaba. Y inmediatamente cuando empezó la palabra se durmió. Era una diaconisa. Yo tuve que entender que había un espíritu de sopor. Esas son distracciones. Si usted a la hora de la palabra empieza muy rápidamente a sentir cansancio, sopor, no le eche la culpa, por favor, al predicador tan rápido. Al fin y al cabo, cualquier predicador, creo que los primeros 5 minutos todo el mundo los aguanta, ¿verdad? Pero si ya usted inmediatamente tome autoridad y reprenda. Pero todo esto va por el hecho de que muchas veces la palabra de Cristo se oye, pero como decimos en buen chapín, entra por un oído y sale por el otro, porque muchas veces solo pasa a nivel de mente. Estamos muy, muy interesados en juzgar lo que dice el otro. Estamos muy interesados en ver si está de acuerdo con nuestra doctrina o con nuestra manera de interpretar ese pasaje, si está de acuerdo con nuestras propias ideas, si está de acuerdo con lo que oímos de otra persona. Y estamos tan interesados en eso que muchas veces se queda examinando la palabra a nivel mental y por lo tanto a nivel almático, que no baja al corazón. Note que no dice que debe de habitar en la mente. Dice que debe de habitar en el corazón. Y cuando habita en el corazón, el doctor hablaba del cofre, ¿se acuerda? Mateo capítulo 13, al final de ese capítulo, después de la enseñanza de las parábolas, donde está la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, etcétera, 7 parábolas del reino. Dice que el discípulo debe de ser, o mejor dicho, dice el escriba, mejor leámoslo, ¿verdad? No vaya a ser que no lo vaya a citar literalmente yo y me coma algo y usted se distraiga. Mateo capítulo 13, al final, me parece que es el último verso de Mateo 13. Lo vamos a leer. Déjeme ver si es este. 52. Sí, ahí está. Y él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos, es llamativo que utiliza el escriba. El escriba en esos tiempos era el más conocedor del Antiguo Testamento. El escriba se sentaba en la cátedra de Moisés. Era un hombre que conocía de memoria probablemente la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia los repetía de memoria. Entonces dice que cuando se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos, dice, es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice la Biblia. Entonces quiere decir que el tesoro es el corazón. En el pensamiento hebreo, el corazón siempre fue la palabra que engloba el ser integral del hombre. Es decir, que ahí está alma, ahí está espíritu, ahí está todo en el corazón. El concepto corazón en el hebreo es lo que engloba todo lo que tú eres, tu esencia completa. De tal manera que dice que habite en tu corazón. Si habita en tu corazón, va a subir a tu mente cuando lo necesites. Yo no sé cómo se siente tener una 45 montada en la 100, como la tuvo ayer Abel. ¿Ayer o ayer? Ayer. No sé quién ha tenido esa experiencia, debe ser feo. ¿Otro hermano ya la tuvo? Yo no la quiero tener. Otro. Ustedes como que son meros 1 por 1. 4. Señor Jesús, ¿quién da más aquí? Yo no quiero pasar por esa experiencia. Pero no sé
y tendría que entrevistar yo a verla, hacerla de periodista hoy, para saber qué se siente. Si sube alguna palabra, ¿qué es la palabra que sube? Muchos que han tenido experiencias fuertes dicen que se quedan paralizados. No saben ni qué hacer. La adrenalina seguramente empieza a subir y a recorrer rápidamente el torrente sanguíneo, ¿verdad? Porque la adrenalina como que nos prepara para las crisis. Como cuando estás a punto de caerte en un precipicio, te llenas de adrenalina. Y dice que eso es lo que hace que muchas veces uno no sienta dolor en los primeros minutos. Bueno, la hermana Jenny es enfermera, no sé si eso es lo que produce la adrenalina. No tanto así, ¿verdad? Bueno, ok. Usted diga que sí, no, mejor investíguelo, ¿verdad? Pero cuentan que la adrenalina te prepara para enfrentar el temor, enfrentar situaciones adversas, un vehículo que te va a atropellar y como que después le llaman adrenalinazos, así dicen, ¿verdad? Yo no sé por qué le dicen así, pero dicen que después de eso uno se siente aguado y es cierto, ¿verdad? Yo he tenido experiencias en el vehículo donde digo yo, Señor Jesús, y paro el carro y me siento todo aguado, ¿verdad? Como cuando pasa ya el efecto de la adrenalina. Indudablemente que es en esos tiempos si la palabra abunda, porque cuando yo pienso en abundante, pienso en algo que rebosa, en algo que se desborda. Entonces la palabra tiene que estar en el cofre del corazón de tal manera habitando que ante cualquier circunstancia viene la palabra. A mí me pasa algunas cosas interesantes a veces en las mañanas, porque cuando yo le pregunto al Señor, Señor, ¿y qué le voy a predicar? Por ejemplo, ayer ya tengo 2 sábados de estar en un discipulado en Villanueva, que está surgiendo. El primer sábado estuvimos unas 25 personas ahí. Lo que pasa es que se habían colado de diferentes iglesias, ¿verdad? Yo no sabía quiénes habían invitado. Ya los pastores se pusieron las pilas y ya les dijeron que no vayan el siguiente sábado. Y bueno, ya ayer estuvimos con unas 4 familias inconversas. Porque ese es nuestro trabajo. Estar compartiendo la palabra de Dios con gente inconversa. Y entonces le decía, Señor, ¿qué le comparto a la gente inconversa? ¿Qué es lo que tú quieres? Y a mí siempre me ha gustado hablar de San Juan, que San Juan presenta al Hijo de Dios, pero especialmente presenta unos 6, 7, 8 encuentros con Cristo, de diferentes personajes. Ahí está el religioso Nicodemo, ahí está la mujer insaciable e insatisfecha llamada Doña Sama, porque él la bauticé como Doña Sama, porque no tiene nombre, ¿verdad? La samaritana, que tipifica muy bien a la humanidad. Una mujer religiosa que sabe de dónde hay que adorar, en qué monte y todo lo demás, pero que vivía mal. Así que es una religiosa que vive mal. Hay cristianos evangélicos que son religiosos y viven mal. Hay católicos que viven mal. Hay judíos que viven mal. Porque lo que se necesita es encontrarse con Cristo. Porque cada vez que tú te encuentras con Cristo, tu vida cambia. Amén. Por eso cada reunión, cada discipulado, cada actividad debería de ser un encuentro. No un encuentro como muchas veces se mencionan, que a veces hay, a veces no hay encuentros con Cristo, para que nuestra vida cambie. Entonces, muchas veces sube cuando le pregunto al Señor, ya sea cuando me acuesto, cuando me levanto, sube una palabra a mi mente. Yo quiero pensar que sube de mi corazón. No necesariamente voy a la Biblia. Y sube una frase. Y veo que es un verso. Si no me recuerdo dónde está, lo busco en la computadora, lo busco en una concordancia, pero ahí está el verso. Entonces quiero pensar que en cada situación, y yo creo que usted tal vez en situaciones no tan difíciles como una pistola aquí en la 100, usted va a clamar una palabra. Va a subir una palabra. Porque se está desbordando de tal manera la palabra que va a subir una palabra. En la enfermedad de un hijo, yo no sé cuánta palabra tuvo que hacer o echar mano Sandra cuando en casi un paro respiratorio el hermano Manuel en cuestión de minutos se iba a ir. Llamativamente ella sale y recibe una llamada de un hermano de acá que en ese mismo momento la llama y ora por ella, porque me lo contó ella, ¿verdad? Entonces Dios es Dios y Dios es bueno, e indudablemente hasta en experiencias tan difíciles como esas, que dicho sea de paso, hay que poner las barbas en remojo usted. Y si no tiene barba, que le salgan y después las pone en remojo. O se las pone postizas, ¿verdad? Pero qué interesante que hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces tenemos que vivir de tal forma que esa palabra bendita abunde.
esté ampliamente en nosotros. Bueno, ahora sí pasemos con doña Sofía. Fíjese que dice, habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. Esa es la palabra Sofía o Sofía. De ahí viene filosofía. Filos, amor. Sofía, sabiduría. Entonces el filósofo es el que ama la sabiduría. Entonces, ¿cuántos aquí amamos la sabiduría? Todos somos filósofos. Solo que hay sabiduría humana, eso ya hablamos una vez, por eso no voy a ampliarme, y hay sabiduría espiritual. Note que dice, sabiduría, y entre paréntesis dice, más elevada o más baja. Hay dos clases de sabiduría. Los que quieran ampliarla, vayan a 1 Corintios 1, en su casa, porque ahí habla de las dos. Indudablemente la más elevada es la sabiduría espiritual y la más baja es la mundana. Sabiamente se puede traducir o sabiduría. Ahí aparecen un montón de versos, tal vez no le da tiempo a poderlos colocar todos, pero quizá después usted lo puede apuntar, pero se repite 51 veces esa palabra en el Nuevo Testamento. Así que la palabra sabiduría en el Nuevo Testamento es muy importante. Pero dice que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros con toda sabiduría. Ahora yo me pregunto, si hay dos clases de sabiduría, ¿qué nos garantiza a cada uno de nosotros que nosotros no estamos interpretando la Escritura con sabiduría o sofía del mundo? Con una sabiduría baja. ¿Qué es lo que verdaderamente a usted lo puede garantizar que cuando lee la Escritura, usted está haciendo que la palabra habite en su corazón de la manera correcta? Porque al fin y al cabo eso es lo que hace que surjan tantas doctrinas. Del mismo pasaje, cada quien saca su propia conclusión y muchas veces no es la conclusión de la sabiduría que nosotros debemos de tener. Usted puede buscar en esos versos, Mateo 11, 19, por razones de tiempo yo no lo voy a ver, Mateo 12, 42, y chequee de qué sabiduría está hablando. Siempre los contextos a ustedes le van a permitir saber de qué está hablando. Ahora, yo insisto, ¿cómo puedo yo garantizar qué habita en mí que me puede dar testimonio y que me puede ayudar a entender la palabra de Cristo con la sabiduría? Exactamente, el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es sabio? Bueno, es Dios. Y como es Dios, ¿quién es más sabio que Él? Acuérdese que uno de los atributos de Dios es ser omnisciente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo sabe todo. Y la sabiduría que viene de Dios es tan importante que nosotros es la que tenemos que empezar a capturar. ¿Por qué? Porque usted vio al principio que dice que la palabra de Cristo se debe de trabajar con sabiduría. Luego dice que la palabra de Cristo debe enseñarse. Dice con toda sabiduría, la que viene de Dios, la que es espiritual, para que nos sirva para enseñarnos unos a otros. No hay mejor manera, hermano, de poder poner en práctica esto que en los discipulados. Es en los discipulados donde nosotros podemos compartir en comunión. Es en los discipulados donde nosotros podemos, por eso no me gusta mucho el discipulado donde uno se para y los demás oyen, porque entonces es un cultito. Nos reunimos los domingos, nos reunimos los martes y aún los martes yo trato de que siempre hagamos un círculo para poder estar cerca, porque los martes se han convertido prácticamente en un discipulado de enseñanza, ¿cierto? Pero la idea es que me gustó mucho anoche que con las mismas familias inconversas hicimos un círculo, porque la primera noche
había una casa ahí vacía que la prestaron ya parecía iglesia esa cosa, así con sillas una detrás de la otra, bueno, no cabíamos, entonces ahí estuvimos, pero ya ayer pudimos hacer un círculo, éramos 15 personas, me gustó mucho ver familias completas con sus hijos, que viven en la misma cuadra del hermano Josué Robles, y ahí poder compartir con ellos. Para los que estuvieron acompañándome fue una bendición el poder estar. Pero qué interesante es saber que podemos compartir, podemos vernos los rostros y en un espíritu de unidad y de comunión poder compartir. Usted dirá, bueno, ¿cómo puedes tener comunión con un inconverso? Bueno, podemos tener por lo menos la empatía de saber que él también necesita como nosotros en alguna ocasión necesitamos, y si lo podemos amar, ¿no es cierto? Gloria a Dios. La palabra enseñanza, porque dice enseñándoos. Bueno, usted sabe que en el español, quizá porque la Reina Valera al fin y al cabo fue traducida pero lo interesante es que se utilizan las formas verbales enseñándoos vosotros, ¿verdad? Conjugado nosotros en Guatemala no usamos vosotros. Los españoles me parece que sí todavía lo usan. Pero dice enseñándoos. Entonces yo veo que la única manera de enseñarnos unos a otros es en los discipulados. Es en nuestras pláticas cordiales que podemos tener cuando tomamos un café juntos. Es cuando nos llamamos por teléfono y alguno está afectado y el Señor pone una palabra que sube del corazón, de esa que abunda, y nos estamos enseñando. Ya sabemos que con sabiduría que viene de Dios. Pero esa palabra es didasco. Dice de un verbo primario, lamentablemente esos cuadritos es porque no agarró la computadora las palabras griegas, pero lo que significa, note usted que viene de un verbo primario, dao, que llamativamente es aprender. Entonces, es como la acción de aprender. Y por supuesto, la acción de enseñar. Dice, enseñar en la misma aplicación amplia, enseñar, instruir, aprender. O sea que didasco, ¿sabe por qué me gusta ver esto de una manera un poquito más amplia? Porque en el idioma griego y en el idioma hebreo, enseñanza no es transmisión, se lo he repetido muchas veces. Y ojalá que lo logremos aprender todos, especialmente los que discipulan acá. La palabra enseñanza no es transmisión de conocimiento, nada más. La educación occidental tiene un enorme problema, y es que los maestros siempre enseñan y aluden y tratan de ir a la memoria del estudiante y los llenan de grandes conocimientos y de un montón de cosas que jamás les van a servir en la vida, pero que tienen que llenar el requisito del Ministerio de Educación. ¿Cuántas cosas aprendí yo en la carrera, incluso universitaria, que nunca las usé? Pero lo interesante es que en el pensamiento oriental en el que se escribió la Biblia, en estos idiomas, enseñanza es una palabra de doble vía. Porque sí involucra que yo le voy a transmitir a usted una enseñanza, conocimientos, que se espera que sea la palabra de Cristo, que sea aplicada con sabiduría, pero nunca va a ser enseñanza. Por eso la misma palabra que es enseñanza significa aprender. Porque el concepto es completo, es de doble vía. Yo traslado para allá y usted recibe, lo procesa. Pero yo nunca puedo estar seguro, o no voy a estar seguro que usted aprendió hasta que lo practique. Ese es el pensamiento oriental. De tal manera que el discipulado de Cristo, que lo llegaron a llamar rabí, que significa maestro, tenía un elemento que ahora escasea en un verdadero discipulado cristiano. Porque aún nosotros, los que van a un discipulado semanal, van a oír una enseñanza. Si tienen chance, preguntan y hay un tipo de intercambio y un tipo de diálogo ahí entre unos y otros. Pero si el discipulador, o en este caso mi persona, no logramos ver que esa palabra
usted la practique. Yo no le enseñé nada. Solo una vez más hice lo que todos los ministros hacen todos los domingos en cualquier iglesia, que añadí un poquito quizá más de conocimiento a su mente. Fue transmisión de alma a alma. Pero si usted, su espíritu es impactado, y como su espíritu es impactado, usted toma la decisión, porque, mire, el proceso, ya que tenemos aquí pizarrón, el proceso es que de aquí, este sería el ministro o la persona que enseña, se lo va a trasladar a varios, ¿no? O puede ser a uno. Pero Cristo no era su método así. Él no decía, fulano, mengano, perencejo, por favor pone Mesías y voy a predicar. No, él caminaba con ellos. Pero generalmente cuando él enseñaba, lo que enseñaba ya se lo habían visto hacer. Porque acuérdense que Lucas, cuando hace la reseña de Lucas, del Evangelio de Lucas, dice lo que Jesús empezó a hacer y enseñar. La prioridad es hacer. Lo segundo es la enseñanza. Muchas de las cosas que Jesús hacía, sus discípulos le preguntaban, ¿y por qué oras así? ¿Y por qué sanas así? Ahora note que ahora nosotros lo que transmitimos generalmente es teoría, 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 teoría y más teoría. Y ni siquiera nos detenemos a pensar o a observar o a ver si la persona a la que le transmitimos la teoría la entendió. Y lo más importante, si la puso en práctica. Entonces, indudablemente la manera es un proceso de doble vía, que esta persona va a entender que lo que está haciendo lo está haciendo bien, es que lo ponga en práctica. Por eso cuando el Señor no le enseñó la doctrina, nosotros le hubiéramos enseñado a los discípulos la doctrina del lavatorio de pies. Hubiéramos puesto tema de hoy, lavatorio de pies. Si encuentra las uñas así todas corvadas, no se preocupe. Hubiera sido lo práctico, ¿verdad? Después de enseñar la doctrina del lavatorio de pies. El Señor lo que hizo fue que agarró, se quitó el manto. Yo no creo que lo haya hecho antes con ellos. Se ciñó la toalla y agarró el hebrío que solo tomaba el esclavo, el dulos, y se puso a hacer la tarea del sirviente. Pero inmediatamente después de que lo hizo, les dijo, hagan ustedes lo mismo. ¿Cómo enseñó? Con el ejemplo. Hoy la mayoría enseñamos y predicamos. Y el ejemplo, bien, gracias. Entonces es importante que nosotros veamos que didasco es enseñar, instruir, aprender. Es un proceso completo. Pero dice, enseñándoos. Indudablemente no va a poder usted. En inglés, que es que no puedo traducir, no puedo pronunciar muy bien. ¿Cómo? ¿Sí? ¿A través? ¿Sí? ¿Sí? La primera palabra, ¿verdad? Que aparece 40 veces. ¿Sí? ¿Están de acuerdo los otros que leen inglés? ¿Enseñar? ¿Sí? ¿Sí? Y la diferencia entre teach, porque aparece después teach. ¿Ok? Qué interesante. Miren pues, qué bueno que tenemos aquí una maestra de inglés. Gloria a Dios. Es el pasado del verbo teach. ¿Te das cuenta lo que me falta a mí para aprender inglés? Y quiero predicar inglés. Usted, ay Dios mío, estoy a años luz. Pero note usted que enseñó, sería aquí, ¿verdad? En pasado. Ahí vemos
que muchos de las veces que aparece la palabra didasco se refiere a la tarea de Cristo en los evangelios. Por lo menos hay un pasaje, me parece que es, no sé si aparece aquí, Mateo, o en enseñar, que aparece 26 veces, pero dice que el Señor hacía 3 cosas, ¿se recuerda? Al recorrer las ciudades, las aldeas y los pueblos, dice que predicaba, enseñaba y sanaba toda dolencia. La tarea nuestra es predicar, enseñar y debería de ser sanar toda dolencia. Al fin y al cabo, aunque los teólogos se pelean al decir que la parte final de Marcos 16 no existe, nosotros sí creemos que existe. Porque la parte final en la gran comisión de Marcos capítulo 16 dice, y en su nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, comerán cosa mortífera y no les hará daño, pisotearán escorpiones y serpientes, me parece que dice, ¿no es cierto? Bueno, la mayoría dice que eso lo añadieron, me imagino, los pentecostales de los primeros siglos, del primer siglo, segundo siglo, ¿verdad? Bueno, es muy larga, por lo menos, ¿vieron cuánto es lo que, vamos a ver, déjeme ver si esto regresa, parece que no regresa, sí regresó, ok, pero otro aquí, haga caso, bueno, 97 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra enseñar. Usted nota que en esta congregación se le enseña más que predicar, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted? ¿O no se ha dado cuenta? Y yo recuerdo que los evangelistas de los tiempos del hermano Otto tenían la idea de que el que enseña aburre. No sé si usted tiene también esa idea. Bueno, por lo menos lo veo aquí los domingos, no se ha cansado, ya llevamos con algunos 2 años en esta lid y otros que me conocen llevan un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero es interesante que la predicación es al espíritu, la enseñanza es al alma y por supuesto la sanidad es al cuerpo. Entonces el Señor, su ministerio triple, es un ministerio integral. Cuando alguien predica, va a predicar tratando de que su espíritu sea impactado y entonces tome control del alma. Va más dirigido al espíritu. Por eso la predicación tiene que ver mucho con el mensaje de salvación. La enseñanza tiene que ver, por eso el discipulado está basado en enseñanza. Los discipulados no hay que ponerse a predicar. La enseñanza es para el alma. Y la palabra que va a habitar en abundancia en el corazón es precisamente la palabra que necesita el alma para dejar de ser mañosa. ¿Cuántos saben que nuestra alma es mañosa? ¿Sí? ¿Reconoce usted que es mañoso entonces? Sí. Los problemas están en el alma. Mire, el Espíritu tomó vida y es la nueva criatura que está en nosotros. El Espíritu, dice el Señor, siempre está dispuesto. Así dice. Pero inmediatamente dice, la carne, eso está en el alma, es débil. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando su alma se debilite. ¿Cuándo se debilita su alma? Su alma se debilita cuando hay enfermedad. Por eso nosotros tenemos que orar porque el alma de Manuel ahorita que está enfermo no se debilite. Esa es la intercesión. El alma se debilita cuando no hay dinero. El alma se debilita cuando los hijos están rebeldes. En una palabra, el alma se debilita cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y es ahí donde la palabra va a llegar al alma, a fortalecer el alma. Pero primero tiene que pasar por el Espíritu, esa enseñanza. Y luego el Espíritu va a tomar autoridad sobre el alma. Eso es bien importante, porque dice enseñándoos. ¿Pero cómo? Yo quiero llevarlo, déjeme ver si esto se mueve rápido. Después voy a ver cómo regreso a otra palabra que le quiero mostrar. Pero lo quiero llevar a algunas versiones que encontré en español. Después voy a tener que regresar. Mire esta BL 95, dice que la palabra de Cristo habita en ustedes
y esté a sus anchas. Qué bien, ¿verdad? Es una paráfrasis. ¿Cuántos creen que tienen la palabra de Cristo a sus anchas? ¿Qué es estar a sus anchas? Usted en su casa está a sus anchas, por eso no hay que decirle a la gente, bienvenidos al templo del Señor, siéntase como en su casa, porque entonces va a quitar los zapatos, ¿verdad? Y peor si hace rato que no se baña usted, todo el mundo va a salir corriendo de aquí, ¿verdad? Pero a sus anchas es a sus anchas. Yo no me puedo sentar a mis anchas porque no soy muy ancho. A sus anchas, muy cómodo, llenándolo todo. Pero dice, tengan sabiduría. Note usted cómo aplica esta paráfrasis o este autor. Para que se puedan aconsejar unos a otros. Mire, hermano, ¿usted le da consejos a algún hermano aquí? ¿Le ha dado consejos? ¿Qué consejos le ha dado? No me diga. No va a ser que me asuste. Mira, a tu esposo hay que agarrarlo del pescuezo. Ajá, no, ¿verdad? Aquí todas son sujetas. ¿Pero qué consejos da usted? Con todo el respeto, usted puede tener mucha experiencia en la vida. Yo puedo tener mucha experiencia en la vida, pero mis buenos consejos no le van a servir a usted de mucho. Por eso el concepto de que la palabra de Cristo abunde en nosotros ampliamente es para que de ahí salga el consejo. Por eso dice, tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros. Todos los que estamos aquí tenemos que estar preparados para los inconversos. Se está convirtiendo gente. Como usted no quiere salir a evangelizar todavía, voy a salir yo primero. Ya estamos evangelizando gente inconversa. Pero me pregunto, cuando vengan los tiernitos y lo vean a usted como un gigante espiritual, porque así son los tiernitos, y se ponga a platicar con usted, ¿qué le va a decir usted? Sí, yo era así como vos. Así somos, ¿verdad? Feos. Yo oraba como vos. Qué triste, ¿verdad? Sí, yo venía a la iglesia igual que vos, pero fíjate que ahora que maduré, ahora ya no mucho, porque ya estoy maduro, ya necesito solo pequeñas dosis, porque ya estoy lleno, ya estoy satisfecho. Voy a pensar si los traigo usted. No, no es cierto. Pero va a ser una responsabilidad, ¿no es cierto? Porque le van a pedir consejo. Mira, hermano Maco, ¿y qué hago con mi esposa que no se quiere convertir? Mira, yo me pongo espuelas. No es así la cosa, ¿va? ¿Qué le vamos a decir? No estamos autorizados a decir nuestras experiencias, ni nuestros conceptos. Estamos autorizados a que la palabra de Cristo habite en ustedes y esté a sus anchas. Entonces, van a tener sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros. Y se afirmen. Esa es la palabra que vamos a ver. ¿Cuántos creen aquí que ya están firmes y que ya no necesitan nada más? Sí, así dice la Biblia, ¿va? El que crea estar firme, mire que no caiga. El que se siente firme está a punto de darse un somatón. Que como dicen los muchachos, le vamos a tener que decir después de que se dio el somatón, sóbese. Nosotros cantamos un canto, yo no sé si a usted le gusta este canto cuando dice que somos necesitados, que somos menesterosos. Yo no sé si a usted le gusta ese canto, puede ser que no le guste porque usted ya no es menesteroso ni es necesitado. Entonces usted es miembro de la iglesia de la Odisea, porque la Odisea dice, no tengo necesidad de nada. ¿Lo ha leído en Apocalipsis? Mientras que Filadelfia dice, tengo necesidad de todo, de muchas cosas todavía. Hay otra, déjeme ver, versión, dice, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Aquí ya le agregaron,
Y cuando se enseñen unos a otros, pero me gusta la forma como lo manejan, o se corrijan. Mira, hermano amado, le puedo hacer una pregunta así muy personal, no me la conteste, pero sí, respóndesela usted o medítela. ¿Usted está dispuesto aquí que alguien lo corrija o no? No conteste tan rápido, porque depende. Van a decir algunos que lo están meditando un poquito más. Porque aquí tradujeron la palabra que vamos a ver como corrección. Porque dice, y cuando se enseñan unos a otros o se corrijan, háganlo, me gusta eso, por eso lo puse más negro, háganlo de manera inteligente. Usted sabe que hay muchas maneras, los que asistieron al seminario de matrimonios, cuando nos hablaron sobre comunicación, nos hicieron ver cómo la misma palabra que nosotros decimos, dependiendo en qué entonación la hagamos, produce diferentes efectos. Y el hermano que estaba enseñando nos dijo, hizo un ejemplo, vamos a ver si yo lo puedo repetir. Pero cuando nosotros decimos que, nos quedamos viendo lenguaje corporal, entonación de la voz, a una persona que de repente con solo eso es suficiente para que se ponga de pie, ¿qué va a hacer el otro? ¿Qué de qué va a decir? Porque yo estoy siendo desafiante. ¿Qué? ¿Qué de qué va a decir el otro? No sé si a usted le ha pasado. Usted como es cristiano no le pasan esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Usted se da cuenta que a veces uno voltea, está en un restaurante y está esperando ver a alguien y de repente el que está a la par de la mesa le dice, ¿qué? Yo no solo pasó de largo, solo estaba viendo. Dice, híjoles, mejor se voltea para otro lado. ¿Se ha encontrado con gente así? Espero que no sea usted así. Pero si yo digo, ¿qué? Ya mi lenguaje corporal cambia, mi entonación cambia y es la misma palabra. Entonces por eso dice, háganlo de manera inteligente. A veces no somos tan inteligentes nosotros. Cuando le decimos a alguien algo y por eso nos herimos. Afortunadamente el amor dice que cubre multitud de faltas. Déjeme ver otra. Ya voy terminando. Yo tengo que ver unas 2, 3 palabras más. Esa ya la vimos, ¿verdad? Esto se está regresando en lugar de adelantarse. Ah, mire qué llamativo. Es que es aquí la cosa, ¿va? Téngame paciencia usted con estos aparatos. Solo déjeme ver si hay otro aquí que me interesa. Sí. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Aquí tradujeron abundantemente, con toda su riqueza. Instrúyanse. Aquí tradujeron didasco como instruirse. Y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. ¿Sabe por qué me interesa ser muy cuidadoso aquí? Porque en nuestros discipulados lo que tenemos que aprender a hacer es eso. Yo anhelo que cuando usted vaya a poner un negocio, de repente oiga el consejo de uno que sabe más que usted de ese negocio. Si yo quiero importar algo, le voy a preguntar a Maco. Si yo me voy a litigar con alguien, le voy a preguntar a Esperanza. Si voy a comprar un seguro, le voy a preguntar a Carlos. Si voy a comprar un libro, voy a cotizar con Jenny. Sí, pero ¿se ha dado cuenta usted que a veces somos tan herméticos, tan cerrados? ¿Y sabe por qué? Es porque hemos tenido malas experiencias. Yo conozco gente cristiana que dice, mire hermano, yo a la iglesia solo entro y salgo. No tengo problemas con nadie. Pero ¿será correcto?
bonito que es quedarse un ratito, ¿verdad? Mire, una de las cosas que yo cuando visito iglesias me gusta ver cuando terminan los cultos es qué pasa con la gente. Estuve en la iglesia de David Wilkerson el año pasado. Lamentablemente llegué tarde porque me perdí en el metro. Pero llegué cuando ya habían terminado de predicar. Pero como chute que es 1 hora, me metí. Es un teatro viejo. Más de 100 años creo que tiene ese teatro, ahí en Times Square. Pero me fui a sentar a una silla, fíjate. Primero me di cuenta que había muchos latinos. O sea, la iglesia de este varón, hay mucho latino. Por supuesto, mucho puertorriqueño, mucho caribeño, que yo creo que ya son segundas generaciones. O sea, nacieron en Estados Unidos, hablan muy bien inglés, pero son latinos. Pero me gustó que yo estuve media hora ahí y la gente no se iba. No se iba, contentos, felices, igual que usted, fíjese. Que solo termina el culto. Es que eso se tiene que cultivar. Puede ser que usted actúe así porque ya tuvo malas experiencias. No, o sea, es que yo hablo con aquella hermanita y como es tan comunicativa usted. Rápido lo que le comenté, ya lo sabe todo el mundo. Entonces, por eso dice que nosotros debemos de instruirnos, de aconsejarnos unos a otros con toda sabiduría. Tenemos que aprender a conocernos. Tenemos una enorme oportunidad ahora que somos un grupo pequeño, aunque ha ido creciendo. Mire cuántos adultos hay ahora y algunos faltaron. Pero yo me sé, gracias a Dios, como el 70% de los nombres de aquí, pero todavía hay nombres que yo digo que son cosas, usted, porque nunca se me quedan los nombres. Usted. Bueno, regresemos, porque usted ya está cansado. Recuerde que usted está sentado, yo estoy de pie, ¿verdad? Pero ya vamos a terminar. Ok. Me quedan unas cuantas palabras, pero vamos a ver si nos da tiempo. Dice, nouseteo. Rara esa palabra, ¿verdad? Poner en la mente. Eso es la palabra que aparece aquí, enseñándoos y amonestándoos. Literalmente quiere decir poner en la mente. Se puede traducir advertir. Mira, Maco, te advierto que está pasando ciertas cosas en ciertos lugares. Por ejemplo, el asalto del hermano Abel, vale la pena saberlo, ¿verdad? Fue en una moto. Dice que era una moto vieja, ¿va? Que viste la moto, ¿vos? Una moto vieja. Pero andan dos. Uno le dijo a Mariana, porque ya Abel había salido, y el otro agarró el arma. Y solo buscan las tarjetas de débito. Así que si usted tiene tarjeta de débito, póngale poquito. Saque su cuenta de ahorro. Ahora es bien fácil hacer transferencias. Pero si usted tiene 3,000 quetzales, mejor tenga 500 o tenga 300, lo que va a usar en la semana. Porque lo que andan buscando es la tarjeta de débito. Y apréndase el PIN usted, porque esa puede hacer la diferencia entre tener vida o no tener vida. Aunque claro, no dependemos de los hombres, ni dependemos de Dios. Pero hay que tener cuidado con quienes se acercan. Si usted se para en un lugar, mira, ahora yo creo que lo mejor es buscar siempre parqueos, hermano. Fíjense que nosotros los guatemaltecos somos malos. Disculpe que haga énfasis, pero tiene que ver, o un paréntesis, pero tiene que ver con advertir. Pero nosotros somos malos para pagar parqueos, ¿verdad? Somos bien codos los guatemaltecos. Preferimos que nos roben los carros y no pagamos parqueo. ¿No es cierto? Yo me recuerdo que cuando Próceres se inauguró, se les ocurrió a los dueños o encargados de Próceres cobrar, ¿se acuerdan? Nadie entraba, usted. Tuvieron que dejar de cobrar. En cambio, Plaza Semaco, que salió antes, no cobraba y era más amplio. Todo el mundo en Plaza Semaco, usted. Aunque iban a comprar a Próceres, ¿verdad? Porque la gente de Chapina siempre es lista, ¿verdad? Pero mejor pague un parqueo rápido. Porque si deja el carro, aunque a veces uno tiene que hacer una cosa muy rápida, ¿verdad? Pero siempre cuídese. Si se acercan motos y también se acercan camionetas polarizadas,
están haciendo, se llaman ahora robos express. Tenga cuidado. Esa es una palabra de advertencia. Dice advertir, y me gustó lo que dice aquí. ¿Lo lee ahí? Usted sabe que la exhortación es el don del regaño. Dícele a los hermanos, yo tengo el don del regaño usted. Cuando yo no encuentro el don del regaño. ¿Va? Pero aquí dice advertir o regañar, tal vez para hacerlo muy fácil para nuestra interpretación, gentilmente. Padres de familia aquí, ¿cómo regañan gentilmente a sus hijos? Ya te dije que no hicieras tal cosa. Regañar gentilmente se puede traducir. Bueno, entonces quiere decir que nosotros nos podemos regañar gentilmente, eso sí, unos a otros. Hermana Jenny, tenga cuidado con tal cosa. Ay, ¿y usted qué le importa? A veces no lo decimos. ¿Usted se ha dado cuenta que generalmente la gente dice, no, es que en mi casa nadie entra? Y uno se pregunta, entonces ¿cómo se puede pastorear una familia así? ¿A un grupo así? ¿A una persona así? No se puede. ¿Ustedes creen, hermanos amados, que un ministro de Dios, un pastor, a veces tiene que regañar? Gentilmente. ¿Sí lo creen? Pues. Porque yo tengo fama de regañador. Se abstuvieron de decir amén, ¿verdad? Exhortar, amonestar. Pero dice que nos amonestemos unos a otros. Si yo veo que uno de ustedes trata mal a su esposa, yo me voy a acercar a ustedes, les guste o no les guste. Dice, mira hermano, te vi tratando mal a tu esposa. Sí, pero yo lo vi también a usted. Entonces, amonéstame a mí. Vamos a ver si es cierto.